Bueno, muy buenas a todos. ¿Cómo estáis? Un saludo desde aquí, desde España. Aquí Rubén de Lis. Muchísimas gracias a Julio y a todo el equipo organizador por esta maravillosa propuesta que desde aquí, bueno, pues vamos a ofrecer nuestra mejor versión, ¿verdad? Hoy les vengo a hablar sobre el ajedrez, pero no de forma solo como deporte, sino el ajedrez educativo, el ajedrez terapéutico, que es como nosotros trabajamos con él. Yo me he traído algunos apuntes, algunas cuestiones para poder compartir. Luego también voy a compartirles la diapositiva. Incluso yo como músico estoy trabajando en un disco con canciones que hablan sobre el ajedrez, que hablan sobre los movimientos, los beneficios, etcétera. Es bastante completo, pero para ir empezando, quiero hablarles hoy sobre el ajedrez terapéutico, ¿no? El ajedrez, en la charla se llama ajedrez transformando vidas con propósito, jugadas que transforman. Y nosotros utilizamos el ajedrez como una metáfora del cambio interior y la sanación emocional. O sea, cuando tú controlas tus pensamientos, controlas tus emociones, a partir de ahí controlas tus acciones y de ahí tus resultados, ¿verdad? Y viceversa. Viceversa, cuando tú controlas los resultados, controlas las acciones, las emociones y los pensamientos. Es todo un bucle, un bucle. Y esta charla tiene como objetivo mostrar el poder transformador del ajedrez, sobre todo cuando se asocia con principios y valores de la vida. Yo tengo varios libros escritos y los dos últimos, uno es Identidad Deportiva, los códigos del deporte, principios y valores para la vida real, que en ella hablo sobre la parte mental de un deportista, cómo es la mente de un campeón y la importancia que tiene no solo la técnica, porque muchas veces nos fijamos en la técnica, en la táctica y sobre todo en el ajedrez, ¿no? Tenemos muchas tácticas, pero si no tenemos una estrategia es posible que no lleguemos muy lejos. Pues la parte importante desde nuestro punto de vista es esta, ¿no? De la parte más mental, la parte más del autocontrol y, por supuesto, disfrutando. A través de esta experiencia donde la estrategia del ajedrez, la armonía de la música y la profundidad de las emociones, los tres se unen para ofrecernos una visión más genérica de la vida, ¿verdad? El ajedrez no solo es un juego de estrategia, sino una parábola de la vida espiritual. Para nosotros la parte emocional y la parte espiritual es muy importante, porque donde cada pieza y cada movimiento del tablero simboliza pues, una etapa de nuestro camino interior, de nuestro camino espiritual. Y consideramos que cuando una persona tiene los tres pilares, el emocional, el espiritual y el personal, bien instalados, pues funciona mucho mejor en todos los aspectos de su vida y en el ajedrez no podría ser menos. En el ajedrez y la vida espiritual comparten tres grandes virtudes: paciencia en el avance, claridad en la visión y sabiduría en la acción. Por eso recorremos este viaje moviendo pues, nuestras piezas en unión a lo más importante de nuestra vida, que es nuestro interior y nuestra parte vertical. Vamos a empezar, cómo no, como diría Philidor, ¿verdad? Este gran músico y gran jugador, con la parte más importante, los peones. Los peones, decía Philidor, que son el alma del ajedrez, muchas veces infravalorados porque, bueno, pues que como son los pequeños, ¿no? Y los que se mueven a pasitos cortitos, él creía que una correcta disposición de los peones era fundamental para controlar el centro del tablero, atacar y defender, y en última instancia determinar la victoria o la derrota de la partida. El peón tiene el poder de los pequeños cambios. Vamos a ver, cuando los hábitos diarios a veces son muy infravalorados, esos pequeños hábitos rutinarios día tras día, pero claro, cuando tú avanzas como un peón casilla a casilla, el peón solo puede avanzar la primera vez 2 veces, ¿verdad? Tú como buen jugador lo sabrás, pero luego camina pasito a pasito. Y el peón es como la humildad, la que abre el camino y la que representa el punto de partida en la vida. Y en el ajedrez es un proceso de superación, ¿verdad? Su avance limitado a veces refleja lo que ocurre cuando alguien quiere cambiar un hábito. No se puede saltar al final ya de un tirón. Tú no puedes pasar de la casilla 1 a la casilla 8 directamente con el peón. No, tú tienes que ir
pasito a pasito, así como los pequeños hábitos. Y eso pues debemos respetar los tiempos del proceso. Muchas veces estamos tan enfocados con el resultado, vamos a ver si podemos comer esta pieza o la otra, podemos capturar y no estamos respetando el proceso del avance eh, lento pero correcto. Dejar un mal hábito en la vida, procrastinar, un vicio, una adicción, comienza pues a veces con una promesa exagerada, ¿verdad? Venga, mañana me pongo a dieta. Pero si nos ponemos a pensar, tenemos que hacerlo con una decisión que hace diferente. O sea, hoy parto con la presencia del hoy y a partir de hoy yo voy cambiando poquito a poquito. No podemos pensar en un plazo tan largo porque a veces nos da que a los 3 días dejamos todo el proceso. El peón, que solo da 1 o 2 pasos, nos muestra, es como nuestra transformación, esa que depende de esas decisiones cotidianas que a veces parecen insignificantes. También representa el coraje de enfrentar el tablero, aunque no tengamos grandes recursos. Me explico. Muchas veces estamos esperando a que los planetas se alineen para tomar acción, ¿verdad? O bueno, cuando tenga dinero compraré una casa y así seré feliz. Y eso no son los procesos, estamos el orden de los procesos, ¿no? De los valores. Tener para ser, ¿no? Tener, hacer, ser. Y es al revés. Primero soy, yo decido ser una persona con una identidad deportiva, como puede ser un ajedrecista, decido, después hago y por consecuencia tengo los resultados. Ahí es donde los peones nos enseñan eso, ¿no? Representan el coraje de enfrentar. Tomo la decisión y voy avanzando poquito a poco. Todos los campeones, recuerda Magnus Carlsen y todos los campeones, Kasparov, Capablanca, bueno, en fin, Murphy, todos empezaron como peones, pasito a pasito, no empezaron en grande. Entonces, en términos prácticos, yo como terapeuta aconsejo cambiar 5 minutos de consumo nocivo, de pantallas, de móvil, de celular, por 5 minutos de respiración, lectura, música, y esos pequeños pasos con dirección son más poderosos que los grandes saltos sin propósito. Entonces, para cambiar un mal hábito, muchas veces jugamos al ajedrez como nos va en la vida, a correr sin pensar, y para eso debemos cambiar nuestros pensamientos, nuestros hábitos, nuestros comportamientos. Es súper importante tener esto claro, que cada pieza, yo os voy a ir desglosando cómo trabajamos con cada pieza, cómo asociamos cada pieza a un valor o a una circunstancia o a un comportamiento en nuestra vida y si lo profundizas, si lo interiorizas, todo lo que te estoy contando te va a poder ayudar muchísimo, no solo en el ajedrez, sino en la vida. El peón nos recuerda que todo gran cambio comienza con humildad, sobre todo al principio. En la vida cada proyecto, cada sueño, cada cambio importante, sobre todo inicia con un pequeño paso, ¿verdad? Cada avance de un peón simboliza paciencia, disciplina diaria y la confianza en que los pequeños logros nos llevarán muy lejos. En la parte espiritual, Santa Teresa, que es la patrona del ajedrez aquí en España desde hace muchos años y a la cual yo tengo mucha devoción porque es una maravilla, ha sido una mujer maravillosa, con una sabiduría enorme. Decía que la humildad es andar en verdad. Cada pequeño paso es un acto de fe y confianza. No importa de dónde vengas, no importa de dónde vengas, nos quiere decir esto. La pieza más pequeña puede llegar a coronar lo más alto. Un peón, así como empieza pasito a pasito, esos pequeños hábitos al final llega a la casilla 8 y se corona y escoge la pieza que él quiera. Una torre, una reina, un caballo, un alfil, lo que tú quieras. Así que no subestimemos a los peones, a esos hábitos diarios. Continuamos con el caballo. El caballo sería, nosotros lo extrapolamos al pensamiento creativo ante la adversidad. Fíjate que el movimiento del caballo es en forma de L, con su salto, ¿no? Y 2 casillas y a la derecha, 2 casillas y a la izquierda, ¿verdad? El caballo es la pieza que representa la creatividad y el pensamiento estratégico diferente. Su movimiento en L y su capacidad de saltar sobre obstáculos simbolizan lo que nosotros denominamos como la necesidad de salir de los patrones repetitivos, de la rutina, salir de la zona de confort para romper cualquier problema, cualquier ciclo vicioso, cualquier hábito que no nos gusta. Nos cuesta mucho salir de la zona de confort y muchas veces queremos incluso ir a tablas por no exprimir un poquito más y por no jugárnosla.
En la vida a veces para ganar tienes que perder, o sea, tienes que soltar. Para ganar a veces una pieza mayor tienes que soltar otra pieza incluso de más valor. Raúl Capablanca nos enseñaba mucho sobre eso, ¿no? Que a veces eh, donaba una reina, donaba una dama y al final ganaba la partida. Pues cuando nos vemos atrapados por un hábito destructivo, muchas veces intentamos resolverlo desde la lógica tradicional, pero el caballo nos recuerda que los cambios no lineales también conducen a la victoria. De eso nos habla el pensamiento lateral, que es súper, súper importante. Ver qué otras posibilidades hay. Es muy, muy importante no quedarnos solo con nuestro juego, sino qué otras posibilidades hay. Es el pensamiento lateral que debemos fomentarlo y debemos trabajarlo. Pensar diferente significa actuar diferente. A veces se trata de cambiar una pequeña rutina, variar el horario, cambiar el entorno, interrumpir el patrón mental. Yo te propongo usar la creatividad musical. Como músico profesional, después os voy a compartir una música en la que yo hablo sobre el tablero de las emociones, cómo las emociones influyen, repito, no solo en el ajedrez, sino en la vida. Y la creatividad no solo existe también en la música. Yo conozco, pues, como monitor de ajedrez y como estudiante y apasionado del ajedrez, hay finales creativísimos, ¿no? De estos grandes maestros que se la juegan en la improvisación, improvisan como quien improvisa una canción tocando, es fantástico. Entonces, cuando tú trabajas y tienes un buen nivel, recuerda que improvisar no es hacer lo que quieres, sino desde el conocimiento, desde todas las posibilidades que tú tienes, de todo el abanico, tú improvisas y de ahí salen esas partidas maravillosas, ¿verdad? En las que son súper creativas y hacen finales de composiciones de finales maravillosos. Si algo nos perturba o nos tienta, intentamos redirigir la atención a algo más sano y activo. Es como el salto de un caballo, ¿no? En el tablero de la vida. Él parece que salta los problemas. Nosotros debemos fijarnos en ese movimiento del caballo cuando no estamos muy centrados, cuando tenemos un enfoque en un pensamiento ahí rumiante. Debemos pensar como ese movimiento del caballo, ¿verdad? El que salta los obstáculos. El caballo nos enseña incluso que en la adversidad hay formas de moverse con inteligencia y astucia para no rendirse. Rompe la lógica lineal, nos recuerda que en la vida muchas veces no alcanzamos nuestros objetivos porque que creemos que son de manera directa y debemos ser flexibles, pensar en movimientos alternativos. De hecho, la forma del caballo es una forma de ley, no es directa, ¿verdad? Y a veces nos llevamos sorpresas con el caballo. Debemos atrevernos a salir de los caminos tradicionales, ya que nos abren puertas que a veces no veíamos. La creatividad siempre surge cuando nos permitimos ver diferentes, ser diferentes, improvisar desde el conocimiento. Y como decía un proverbio bien famoso, es que la suerte te pille trabajando. El ajedrez es uno de los juegos en los que la suerte, bueno, yo soy una persona que no creo en la suerte, creo en el trabajo, creo en la disciplina y por supuesto creo en Dios y en la fuerza espiritual, pero reconozco que el éxito y que las cosas funcionan cuando trabajas duro, con disciplina y resiliencia. Entonces la suerte que nos pille siempre trabajando. Decía San Juan de la Cruz que para venir a poseerlo todo no quieras poseer algo en nada. Esto lo decía en su obra Subida al Monte Carmelo, cuando a lo que se refiere San Juan es aceptar con fe los caminos imprevistos. O sea, muchas veces no vemos el final, no vemos, es como un coche cuando vas de noche con las luces encendidas, con los faros, tú no ves a 500 metros, tú vas viendo, a medida que vas avanzando vas viendo. Y aún así continúas sin ver el final, ¿verdad? Como en la partida de ajedrez, tú no sabes cómo viene el final, empiezas con las aperturas, vas al medio juego, al desarrollo, vas disfrutando, vas jugando y no sabes cómo va a ser el final, lo vas componiendo, ¿no? Pero aún así aceptas con fe los cambios, los caminos imprevistos, eso es la clave, es la clave. De acuerdo, continuamos con el alfil. Y recuerda que a veces un paso atrás también es avanzar. Muchas de las veces estamos obcecados y un paso atrás nos hace coger fuerzas y nos hace después avanzar, no una casilla, sino a lo mejor dos o incluso tres. Continuamos con el alfil. El alfil le llamamos la visión interna y la claridad mental, por esa cómo se desliza en el tablero, ¿no? El alfil se desliza de forma diagonal, en forma transversal. Es un movimiento
es maravilloso y con su movimiento diagonal nos representa una visión no convencional, pero muy profunda. Es la pieza que atraviesa el tablero con fluidez y con agudeza, ¿no? A veces incluso nos sorprende el fil que no cuentas con él y te cruzas así en la diagonal y dices, wow, que no lo había visto. Nos invita a ver la vida desde una perspectiva más espiritual, de una perspectiva en la que nos tenemos que poner en un servicio, que nos tenemos que poner en modo desapego y pensar, bueno, yo hago hasta aquí, yo llego hasta aquí y ahora lo pongo todo en manos de Dios, lo pongo todo en manos del universo, de la naturaleza, porque es sabio, el Dios es sabio, el universo es sabio, la naturaleza es sabia y todo vuelve a su sitio. Así que, como es cíclico, nos invita a ver la vida desde ese punto espiritual, ¿verdad? Yo siempre hablo de la necesidad de mirar hacia adentro, el self-talk que dicen los americanos, para descubrir las raíces de un problema y no solo tocar los síntomas. Muchas veces atacamos los síntomas y la raíz del problema no lo atacamos y nos coge de imprevisto. En nuestros pensamientos radica el éxito o el fracaso. Esto es muy importante. Toma nota, si tienes una hoja, un cuaderno y un boli, toma nota de estas frases, de esta videohabla que estoy seguro que te va a ayudar. Recuerda que los pensamientos más las emociones, de las emociones que vienen las acciones y de las acciones vienen los resultados. Pensamientos, emociones, emociones, acciones, acciones, resultados. ¿Cuántas veces se pierde una partida simplemente porque piensas, eso te crea una emoción en la que te frustra, la que te da miedo, accionas, mueves rápido y ¿cuál es el resultado? La pérdida. Debemos tener autocontrol y el ajedrez nos da esa oportunidad siempre que vemos de forma transversal, como el alfil. El alfil es símbolo de la introspección, de la capacidad de ver más allá del ruido exterior. En lugar de reaccionar impulsivamente, nos pide que hagamos una pausa, que contemplemos y que escuchemos la voz de nuestra alma. Fíjate qué profundo, ¿no? Te sugiero espacios y momentos de silencio, oración, journaling, escritura reflexiva, todo esto que te hace autoevaluarte y diariamente cargar las pilas, sobre todo a primera hora de la mañana, para seguir ese camino con claridad, que es lo que garantiza que nuestros pasos tengan sentido y propósito. Recuerda que no simplemente jugamos al ajedrez para ganar, sino porque tiene un propósito, crecer como personas, crecer como jugadores, disfrutar. El ajedrez es uno de los juegos con más educativo, con más cuestiones en las que te beneficias, ¿no? Entonces, aprovechemos para ver este juego, este deporte, como algo más general. El alfil moviéndose en las largas diagonales representa la visión estratégica en la vida. No basta con actuar, necesitamos prever las consecuencias de nuestros actos y mantener una mirada amplia. Tener una visión significa anticiparse, ver oportunidades y peligros que otros no detectan, ¿de acuerdo? Tenemos que parar, mirar hacia alrededor, analizar, bien, como dice, hay un versículo en la Biblia que no te puedes poner a hacer una casa sin calcular lo que necesitas para terminarla, porque si no llega a la mitad de la casa y se te va abajo. Esto es súper importante. El alfil nos recuerda eso. Santa Teresa también nos decía en su obra Las Moradas, no penséis que se goza más porque se ve más. La visión espiritual es súper profunda, pero también es humilde. Es decir, no porque se goza porque ves más, ¿no? No gozas más porque ves más. Tienes que prever, tienes que estar calmado y tener una visión transversal, traspasar los problemas. La torre simboliza la rutina, la fortaleza y la coherencia. La rutina metódica, siempre firme en línea recta, ¿no? Cómo se mueve la torre, hacia adelante, hacia atrás, hacia los lados, siempre firme, ¿no? Representa la estabilidad, la fuerza interior y la coherencia con los valores. Su movimiento recto y directo refleja la necesidad de vivir con claridad de rumbo. El cambio duradero no sucede por emoción momentánea, sino por estructura y rutina. O sea, cuando tú tienes el propósito de cambiar, de ser un mejor jugador, por ejemplo, de ajedrez, tú lo decides y eso tiene que llevar una rutina diaria, pues una hora diaria de estudio, de técnica, de táctica, de estrategia, de ver partidas, de analizarlas, súper importante analizarlas. Hay una cuestión súper importante que se relaciona, yo lo relaciono mucho como músico profesional y el ajedrez, que es la notación. La notación algebraica, ¿no? Tú anotas y vas memorizando y visualizando. Hablo mucho sobre el entrenamiento de visualización y en la música pasa lo mismo, tú tienes la notación, el que no sabe leer música
yo sé leer música desde hace muchos años, pero también trabajo la notación. La notación es el lenguaje para que todo el mundo entienda que A es la, B es si, C es do y así sucesivamente, ¿no? Con el alfabeto todo el mundo sabe a qué nos referimos, ¿no? Se llama la nomenclatura internacional y comparten eso, igual que los patrones que hay en la música, los patrones que hay en el ajedrez. La música y el ajedrez, por eso son mis dos pasiones, que yo las relaciono tanto para el trabajo y para la vida en sí. Entonces, cuando tú quieres ser un buen músico, un buen guitarrista o quieres ser un buen ajedrecista, tienes que tener una rutina y no puedes esperar que por una emoción momentánea mañana voy a ser el mejor guitarrista del mundo. No, tienes que ser metódico y rutinario, ¿no? Y la torre nos ayuda a pensar así, con estabilidad, con fuerza interior, ¿verdad? Y es lo que llamamos la vida organizada alrededor de lo más importante, la familia, el deporte, la oración, el trabajo, la música. Sin esa estructura el alma se debilita y vuelve el vacío y a partir de ahí los vicios, las adicciones, el mal comportamiento, los malos hábitos, todo es un ciclo, todo es un ciclo. Entonces, como te decía, que la torre simboliza nuestros compromisos, nuestros límites, lo que nosotros defendemos. Presta atención, nuestros compromisos, nuestros límites y lo que nosotros defendemos. Por eso es bueno crear una agenda diaria que deje espacio al crecimiento espiritual, al físico y al emocional. Recuerda de hacer journaling, que es escribir por las mañanas tus pensamientos, tus ilusiones, tus oraciones, porque todo eso lo que hace es afianzar tu crecimiento en los tres pilares de la vida. Una torre sin base se derrumba, ¿verdad? Igual que una vida sin principios y sin valores. Yo lo hablo en mi libro, Los códigos del deporte, identidad deportiva. Y fíjate, principios y valores para la vida real. Aquí te estoy hablando no de cómo darle patadas a un balón, no cómo ver las piezas en el tablero. El tablero para mí es nuestro corazón y a partir de ahí, y nuestra mente, y a partir de ahí movemos nuestras piezas. ¿Cómo movemos nuestras piezas? Con nuestros hábitos, nuestro día a día, nuestras rutinas. Al aplicar el modelo de la torre, transformamos nuestra identidad y nos convertimos en columnas firmes que sostienen a otros en su proceso. Eso es maravilloso porque los verdaderos líderes, a veces que hablamos que el ajedrez es un juego individual, no es un juego individual. Tú te sientas en frente de tu oponente, en este caso, ¿no? Y tú tienes a tu servicio 8 peones, tienes 2 torres, 2 alfiles, 2 caballos, una reina, una dama y un rey. Mira cuántas personalidades tienes, que tú eres el líder, tú eres el entrenador en ese momento y tienes no solo que colocar, sino saber dónde manejar y saber dónde, qué lugar deben ocupar. O sea, eso es un juego plural, es un juego no individual, sino colectivo. Entonces, aquí tú eres el líder. Entonces, los verdaderos líderes en la torre aquí nos transforma nuestra identidad y nos ayuda a convertirnos en columnas firmes, que sostenemos a otros en su proceso. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes claro tu proceso, tu propósito, con ese movimiento, igual que la torre, rectilíneo y poderoso, ayudas a los demás cuando no lo tienen tan claro. Y eso es importante, el servicio en la vida. Decía la Madre Teresa de Calcuta que el que no sirve, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y estoy súper de acuerdo. Si yo tengo unos dones y unos talentos y no los pongo al servicio de los demás, del que más necesita, es un error, ¿verdad? Es una vida pues, que no vale, que no tiene frutos. Dice la palabra que por sus frutos los conoceréis. Y por último, representa los valores y principios, convicciones que no debemos negociar, sin importar la presión o las circunstancias externas. Muchas veces tenemos unos valores y unos principios, pero el entorno nos influye y no nos deja ser realmente como debemos ser, firmes en ese sentido y estables. Alfonso X el Sabio, que era otro gran amante del ajedrez, que escribió aquel libro de ajedrez, decía que la torre es como las virtudes que están siempre firmes. Maravilloso, ¿verdad? Las virtudes, la prudencia, etcétera, todas las virtudes que la fortaleza, las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, todas estas virtudes que como seres humanos tenemos, las podemos llevar al tablero y las podemos utilizar a nuestro favor. Y la torre nos enseña que la perseverancia y la rectitud son valores incalculables. La reina, la dama, ¿qué nos quiere decir la reina, la dama
en el tablero? Pues representa el talento y la influencia. ¿Por qué? Por su versatilidad, ¿verdad? Permíteme que me beba un poquito de agua. La reina se mueve libremente. La reina se mueve en todas las direcciones y todas las casillas que ella quiere. Dentro de las 64 casillas del tablero, la reina es la pieza más poderosa. Representa el potencial que cada persona tiene cuando canaliza su historia y su dolor hacia una causa mayor. Muchas veces estamos sufriendo, pero por cualquier cosa, ya sea económica, salud o personal, un amor, y te das cuenta a la larga que eso era un objetivo o era un obstáculo que tú tenías para llegar a ser la persona que quieres ser hoy. No, yo cuando veo atrás y veo pues todo el pasado, me doy cuenta de que Dios ha permitido todo eso para construir la persona que hoy soy. Yo hoy soy terapeuta en drogodependencias y mediación familiar, además de monitor de ajedrez, y eso todo ha sido gracias a un pasado también que yo tuve unas consecuencias y eso me ayudó a construir la persona que soy hoy, que al servicio de los demás para poder ayudar a formar a las personas, ¿no? Como la torre y en este caso como la reina, ¿no? Que representa el potencial, ese potencial que yo tenía ahí oculto y que no lo desarrollaba, pues, y que cada persona tiene una dama en su corazón, cada persona tiene una reina y debemos saber que cada problema superado es una plataforma para servir, para inspirar y para influir. Eso me gustaría que te lo anotaras porque debemos interiorizarlo, ¿no? Cada problema superado es una plataforma para servir, para inspirar y para influir. Cada problema que pasamos en la vida no nos podemos decir, bueno, por fin ya pasé este problema, ya estoy nuevo. No, no, ya pasé este problema, bendito sea Dios, a ver a quién puedo ayudar que estaba en la misma situación que yo antes. La dama, la reina, no solo se mueve libremente, además actúa con impacto, es directa, es como el ajedrez mismo, ¿no? Observo, pienso y actúo. La dama es quizá la pieza más genérica que nos enseña este modelo. Cuando descubrimos nuestros talentos, como en el ajedrez, la música, el liderazgo, la enseñanza, y los ponemos al servicio de los demás, nos convertimos en agentes de cambio. Transformamos nuestras vidas, transformamos nuestras heridas, nuestros dolores en testimonios vivos que ayudan a otros. Por eso esta charla se llama Transformando vidas con propósitos. Es mi objetivo, que el ajedrez te ayuda a crecer personalmente, espiritualmente, deportivamente y en la vida, y tú puedas transformar tu vida también para ayudar a los demás a crecer, ¿de acuerdo? Así también la reina transforma la energía mal canalizada en fuerza útil, ¿no? Una energía mal canalizada, a veces la procrastinación, a veces, bueno, en fin, hábitos que son más destructivos que nos enriquecen, pues una energía bien canalizada la convertimos en fuerza útil y el servicio es una forma de sanación siempre. Cuando ayudamos a otros, nos sanamos también a nosotros mismos. Nos pasa con el perdón. Muchas veces no queremos perdonar a alguien que nos ha hecho daño pensando que se va a beneficiar el otro y es al revés. Tú eres el primero que te liberas, tú eres el primero que necesitas ese perdón y el que más vas a crecer y que más te vas a beneficiar. Por eso que saber moverse con libertad, ser reina es tomar el control con sabiduría, es saber moverse con libertad, pero con conciencia del bien común, es decir, no utilizar ese poder para abusar, sino para servir. Y ese equilibrio es lo que genera la influencia positiva y la verdadera transformación. La reina, la dama, es la pieza más poderosa capaz de adaptarse a cualquier situación. Nos invita a cultivar nuestra propia versatilidad. A mí me encanta ser una persona versátil, me encanta ser músico, me encanta ser escritor, me encanta ser ajedrecista, me encanta ser un muy buen deportista, no solo por lo que hago, sino por la persona que te convierte, las habilidades que desarrollas. Entonces, la dama es la figura, la pieza el modelo que debemos aspirar, ¿verdad? Ser fuertes, pero también ser flexibles, nos enseña a ser la dama. Lógicos y emocionales, estrategas y soñadores. Cuanto más competencias, cuantas más habilidades, como te hablaba, cuantos más talentos desarrollemos, más caminos podremos recorrer. Vuelvo con la parte espiritual. Santa Teresa decía en Camino de Perfección, obras quiere el Señor, la sabiduría puesta en amor activo.
De nada vale que yo esté aquí hablando si luego mi vida no corresponde con todo lo que yo estoy predicando, con todo lo que yo estoy compartiendo contigo a nivel ajedrez, a nivel espiritual, a nivel emocional, a nivel musical. Obras que el Señor, por sus frutos los conoceréis. Debemos ser obras visibles en acción. No puedes estar hablando, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a ayudar a uno, voy a ayudar a otro y luego no hacerlo, ¿no? Y por último, antes de pasar a la diapositiva y antes de pasar a la música, que quiero compartir con vosotros una canción que se llama El tablero de las emociones, que representa, bueno, las piezas y las emociones a través de la música. Fíjate, el rey, propósito y protección de la identidad. El rey se desplaza a un lugar seguro, siempre, ¿no? Es con movimientos, bueno, pequeñitos, bastante limitados de una posición solo. Es la pieza más valiosa del juego, porque aunque tenga un movimiento limitado, como te decía, su importancia no está en su poder de acción, de movimiento, sino en lo que representa. El centro, la esencia, la identidad, ¿verdad? Para mí como terapeuta, proteger el propósito es fundamental para vencer en la vida, para vencer los vicios, para vencer las adicciones, para vencer la procrastinación, los malos hábitos, cualquier tipo de problema. Para mí, perder el propósito es perder la partida del ajedrez, es perder la partida de la vida. Cuando tú no tienes un propósito, si juegas por jugar, simplemente por ganar, por fardar después que le has ganado, que eres el campeón, no tiene sentido, no va a llegar, eso no es una felicidad completa, no te va a hacer una vida plena. La vida plena es adaptarte a todas las circunstancias y buscar ser tu mejor versión en cada momento. Y el rey nos recuerda que debemos cuidar el alma, las cosas de Dios, nuestro self-talk, nuestra mirada interior. No se trata de ir de cara de estampita rezando por la vida, no es de santurrión, ¿no? Como decimos en España, no, se trata de ser una persona profunda y aprovechar, desarrollar habilidades, dones y talentos para servir, una mirada amplia. Debemos evitar para eso ambientes tóxicos, relaciones que nos suman, hábitos que destruyen. Fíjate que la protección del rey es una metáfora de la protección de nuestra dignidad, nuestra persona, nuestra identidad deportiva. Debemos cuidar nuestro entorno, debemos cuidar con quién nos relacionamos, debemos cuidar lo que hablamos. Hacemos daño a veces con nuestras palabras. Las palabras tienen el poder de transformar a las personas positivamente o negativamente, de bendecir o de maldecir. Y todo lo que hagas o realices en tu vida, tus amistades, tu familia, tus hobbies, todo debe proteger tu identidad como hijo de Dios. Eso incluye tus decisiones, tus palabras, tu descanso y tu entorno. El rey no se lanza al ataque, fíjate, siempre se defiende, se posiciona, es muy tranquilo, muy estable y muy claro en su decisión. Así que también nosotros debemos ser reflexivos, conscientes, priorizando lo que de verdad importa. El ajedrez nos enseña que la partida no solo se gana con agresividad, no con ataque, sino con sabiduría y estrategia. Es súper importante. Hablando de ajedrez, de juego ya en sí, de algo más mecánico, ¿no? De algo más práctico, ¿no? Muchas veces nos queremos memorizar partidas, memorizar tácticas, pero sin estrategia. Si no tienes una sola estrategia, no llegas muy lejos. Puedes tener cientos de tácticas y sí, un día ganas, otro día, pero no llegas a ser un verdadero campeón. Y un verdadero campeón es aquel que tiene una estrategia y con muchas tácticas va construyendo hasta que el embudo se cierra y llega a su objetivo. Cuidar al rey es cuidar tu destino. Cuidar al rey es cuidar tu destino. Si te cogen el rey, adiós, se acaba la partida, ¿verdad? Cuidar el rey es cuidar tu interior, cuidar tu vida personal, tu vida espiritual, y eso te va a hacer que crezcas muchísimo. Aunque su movimiento decía que es ilimitado, el rey es el corazón de la partida, y cuidar al rey es como cuidar nuestra propia esencia, ¿verdad? Nuestras emociones, nuestra salud, nuestros sueños más profundos. Ya para finalizar, quiero compartirte que muchas veces, aunque a simple vista no lo parezca, protegerse no es un acto de debilidad, sino de sabiduría. Muchas veces, por el entorno en el que estamos, queremos aparentar y queremos hacernos los fuertes, y no, recuerda que dar un pasito atrás no es ser cobarde ni ser débil, sino es un acto de sabiduría. San Juan de la Cruz decía que, y en esta noche oscura, en la noche oscura del alma, el alma busca refugiarse y unirse a Dios. Entonces, cuando ves que las cosas no pintan bien, nos refugiamos en Dios, nos refugiamos en nuestro yo interno para buscar la solución. Por último, en esta conclusión de esta primera parte,
el jaque mate a los pensamientos negativos es lo que debemos dar. ¿Qué es un jaque mate a los pensamientos negativos? Jaque mate a las adicciones, a los vicios, a la procrastinación, a los problemas, y vamos a buscar nuestra propia victoria interior. Eso es lo que representa un jaque mate a los pensamientos negativos. El jaque mate representa la liberación definitiva, ¿no? Quien gana o pierde la partida. Entonces, para nosotros un jaque mate es la victoria interior. Cuando integras todo esto, lo que hemos hablado y hemos trabajado, y lo interiorizas, los pequeños pasos, las estrategias distintas, la visión interior, todo con firmeza, constancia, perseverancia, disciplina, todo lo que hemos hablado en mi libro Identidad Deportiva, y también en mi último libro Cómo convertir un vicio en beneficio, que habla, pues eso, también del poder de la mente, el poder de la mente, cómo piensa un campeón visualiza. En el ajedrez se habla del ajedrez a ciegas, ¿verdad? Y es fundamental, es como en la música, cuando yo, aunque no tenga instrumento conmigo, yo como guitarrista, yo aunque no tenga instrumento, yo puedo estudiar, tú puedes estudiar sin estar delante del tablero, a la ciega, vas pensando y vas trabajando, vas desarrollando. Entonces, es una forma de que eh, esa constancia, esa perseverancia, esa disciplina, pues tenga un propósito de vida, ¿de acuerdo? Así que ya puedes decirle jaque mate a la vida. ¿Qué es de jaque mate a la vida? Es tu victoria interior. El jaque mate es lo que nosotros buscamos para crecer en la vida. Se traduce en tu mejor versión, en todas las facetas de tu vida. Cada día es como la conversión diaria. En cada día. No es decir, bueno, hoy gané la partida, mañana ya me tiro la bartola. No, no. Has ganado hoy la partida, mañana empiezas de cero. Mañana empezamos de cero, porque la conversión, el ser mejor persona, la excelencia, hay mucha diferencia en ser excelente a ser perfecto. Perfecto no existe, solo Dios. Nosotros somos personas que buscamos la excelencia, es decir, cada momento ofrecemos nuestra mejor versión y tú debes buscar esa mejor versión para conseguir hacer el jaque mate a la vida, a la partida y a todo lo que te propongas. En el ajedrez, como en la vida, el que persevera, piensa con claridad y actúa con propósito, vence. Recuerda, en el ajedrez, como en la vida, el que persevera, piensa con claridad y actúa con propósito, vence. La mentalidad es la siguiente: yo nunca pierdo, o gano o aprendo. Fíjate, cuando juego al ajedrez o cuando pasa algo en mi vida, yo nunca pierdo, o gano o aprendo. ¿De acuerdo? El ajedrez es el mejor deporte para enseñarnos esto. Y por último, espero y deseo que esta charla pues, sea tu tablero de análisis a partir de ahora para una nueva vida, que sea cargada de ilusión, de esperanza, de propósito, que cada movimiento en la vida, como en el ajedrez, esté guiado por la fe, la humildad y el amor verdadero. Y bueno, aprendamos también de estos grandes místicos y de los grandes jugadores que con su mentalidad, más que de su técnica, pues vamos a jugar la partida más importante, que es la de nuestra alma, ¿verdad? La de nuestro futuro. Quiero compartiros ahora eh, de forma rapidita una, un PowerPoint en el cual os quiero hablar de cómo utilizar los beneficios. Antes os estaba comentando cómo nosotros utilizamos el ajedrez, ¿no? Terapéutico y educativo, y aquí también quiero hablar sobre los beneficios del ajedrez, ¿no? Los beneficios. Aunque muchos ya lo sabéis, el ajedrez terapéutico y educativo, pues transformándolo en los principios y valores para la vida real. Las múltiples dimensiones del ajedrez es, entre ellas hay muchas, pero fíjate, es un juego súper divertido, ¿no? Puede ser un juego súper divertido que va desde los 3 años a los 100 años y bla, 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 ¿no? Porque no tiene límite, pero también puede ser un deporte competitivo, mucha disciplina, estrategia, etcétera, competición. Comparte con la música que el arte de crear belleza en las partidas, puedes componer finales, desarrollos, desarrollas la creatividad muchísimo, igual que las canciones y que compones. Antes te hablaba sobre eso, ¿no? El ajedrez es un arte, una ciencia, un deporte, es súper versátil. Es una herramienta pedagógica que se utiliza, como pudiste ver antes, en la educación, en la música. El valor pedagógico del ajedrez, pues no tiene la influencia de la suerte, que es lo bonito del ajedrez, ¿no? O funcionas o estás
bien preparado, o si no, no le puede salir una mala partida al otro. Si tú no estás preparado, hombre, le puede salir un mal movimiento, pero tú tienes que estar preparado. Es decir, la suerte no es a ver si al otro le sale un mal partido y a mí me sale bien. No, no. El ajedrez no es un juego, no es un deporte que la suerte influya, ¿verdad? Y fomenta mucho el pensamiento autocrítico. Es decir, ¿por qué he perdido? ¿Dónde me equivoqué? ¿Cómo evitarlo en el futuro? O sea, tú acabas una partida, has perdido y no se acabó la historia. No, empieza la otra partida. ¿Qué es? Te vas a casa, te vas al hotel y analizas la partida. Para eso la anotación, la analizas y ahí te haces estas preguntas. ¿Por qué he perdido? ¿Dónde me he equivocado? ¿Cómo evitarlo en el futuro? ¿Verdad? Entonces, fíjate cuántas cosas se aprenden en el ajedrez aun perdiendo la partida. Yo creo que no hay deporte tan didáctico como el principios, valores y habilidades desarrolladas. Fíjate que los principios, valores y habilidades o skills desarrolladas, que algunas de ellas, ¿no? La empatía, el autocontrol, súper importante para la vida, no saltar a la primera, también el control del primer impulso, que es súper necesario en los días de hoy, que las personas, los jóvenes y no tan jóvenes, están mucho más agresivos, ¿no? Ese control del primer impulso, pensar, respirar. Yo utilizo mucho en las terapias la respiración como autocontrol ante cualquier problema. Cuando estamos jugando al ajedrez, a veces una buena respirada nos alinea, nos hace visualizar esa visión espacial que necesitamos para adelantarnos a los movimientos. Disciplina, adaptación porque tienes que adaptarte a los movimientos que el otro jugador hace y tú te tienes que adaptar, que a lo mejor tenías una primera opción y ahora tienes que adaptarte. Gestión del tiempo, estás jugando con un reloj a contrarreloj y tienes que gestionarlo muy bien dentro de una presión, el estrés, la ansiedad, el pensamiento flexible, que es y si esto, y si me mueve esta jugada, ¿verdad? Que es como el pensamiento crítico, el pensamiento flexible, en fin, son tantos beneficios, valores, habilidades que se desarrolla con el ajedrez. Nosotros con el ajedrez terapéutico y educativo trabajamos en centros penitenciarios, centros con personas con discapacidad o con capacidades especiales, mejor dicho, todo tipo de trastornos, estrés, ansiedad, falta de atención, foco, TDAH, que ahora está por desgracia, tan de moda, ¿no? Que hay tantas personas, no solo jóvenes ni niños, sino también adultos con problemas de atención, también que creemos que es por la influencia de las pantallas, muchas horas en el celular o en las tablets y esos impulsos, esos estímulos acaban pues haciéndote perder mucho más el foco y la atención. Demencia, etc. Y todo tipo de enfermedades como el Parkinson, el Alzheimer, todos estos trabajamos con el ajedrez terapéutico y educativo teniendo unos beneficios maravillosos, ya sea un tablero gigante en el suelo, mural, jugando simultáneas, de una manera a lo mejor partidas solo de peones. No hace falta tener nivel para jugar al ajedrez de esta manera. Nosotros no trabajamos el ajedrez eh, competitivo ni deportivo en este caso, ¿no? Aquí se está trabajando, por supuesto que yo como profesional y como jugador también juego y la disfruto la competición y el deportivo, pero como profesional terapéutico trabajamos el ajedrez desde el punto de vista que aunque no sepas jugar, te beneficies, ¿no? Que no te limite en ningún momento, no tienes por qué tener ningunos conocimientos porque trabajamos de mil maneras, como te digo, música, canciones, para enseñar los movimientos, como esta canción que os voy a compartir ahora, y los juegos simbólicos, como decía, en el que tú eres un valiente peón, por ejemplo, ¿no? Y el niño se pone en ese tablero en el suelo y se le informa que él es un peón valiente y bueno, pues él toma pose de eso y la goza, ¿no? Goza del juego, goza de la información y todo lo que aprende. Capacidades desarrolladas en los jugadores, lateralidad, psicomotricidad, buenísimo para personas con Parkinson, por ejemplo, con alguna movilidad reducida, es buenísimo. La memoria, el foco, el FI, la atención y la concentración, la geometría básica, el pensamiento lógico, que le viene muy bien para las matemáticas, el respeto al entorno, al compañero, a sí mismo, el control del impulso,
Y después todo esto que estamos hablando no lo estamos diciendo porque nos lo hemos inventado. Por supuesto hay evidencia científica, hay muchos estudios, hoy les comparto simplemente uno, pero hay bastantes estudios que hablan como que hay uno que se hizo en el Instituto Albert Einstein en Nueva York con más de 400 personas mayores de 65 años durante 21 años se les estuvo analizando, estudiando que las personas que jugaban al ajedrez pues tenían mayor reserva cognitiva. ¿Y qué significa eso? Pues que implica que una mejor resistencia al daño cerebral contra las enfermedades que hablábamos antes, Alzheimer, Parkinson, demencia. Todas esas personas que jugaban al ajedrez y juegos de cartas, crucigramas, bailaban, tocaban un instrumento, cantaban, pues tenían un mejor rendimiento y una mejor resistencia al daño cerebral. Continuamos. Recomendación médica futura y no tan futura, ya es actual, porque aquí en Madrid ya lo están utilizando. eh, hay un psiquiatra, hay varios, ¿no? Pero hay un psicólogo, hay psiquiatra, incluso yo como terapeuta, muchas veces, además de los ejercicios de respiración, de las sesiones que tenemos y las herramientas que tenemos, la recomendación futura, menos ansiolíticos y más partidas de ajedrez, crucigramas, ejercicio moderado, alimentación equilibrada. Fíjate que el ajedrez nos proporciona tantos beneficios incluso en la salud. Y como reflexión final, cualquier edad es buena para jugar y aprender. No hay límites, de los 0 a los, como digo aquí, hasta los 100 años y bla, 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 ¿no? No hay límite. Quizás los 0 no, a los 3, 4 años ya hay niños que están jugando de maravilla. Y además piensa que es uno de los mejores, si no el mejor gimnasio mental y preventivo para todas las enfermedades que estábamos hablando antes. Y bueno, hasta aquí, chicos, hasta aquí, familia, ha sido un placer compartir con ustedes, bueno, nuestro foco, nuestro trabajo con el ajedrez terapéutico y educativo, además de ser, como decía, un juego deportivo maravilloso, también es un juego que nos enseña y con todos los beneficios que tiene. Les dejo mi contacto por aquí del Instagram y del YouTube para que puedan asistir a más videoaulas como esta, mi música, todo el trabajo relacionado con el ajedrez, la música, las emociones, la espiritualidad. Les mando un abrazo muy grande, que disfruten mucho y ahora quedan ahí también con la canción El tablero de las emociones. Un besito, bendiciones y hasta pronto.